¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar, escuchemos por www.orfeon.com y por www.orfeon.com/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón La Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en cabina 52 79 21 50. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Gabriel Rojas Poceros. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Quien es ginecobstetra y se desempeña en el Hospital Español de México. Buenos días. El doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Muy buenos días, un gusto nuevamente. A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, de Imagen Televisión, y también compañero aquí en la cabina. Imagen Radio, doctor, y vendo tamales los domingos ahí en el Metro Chapultepec. Ahí estoy a las órdenes. Buenos días para todos. Vamos a tener un programa que hoy, para los que sufren de la pancita, que estén muy atentos, y que son muchos los que sufren la pancita, ¿verdad, mi querido Fer? No, el Fer está bien flaco, que se va a padecer. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de tener a la doctora Ana Teresa Abreu y Abreu. ¿Qué tal? Muy buenos días, quien es gastroenteróloga y neurogastroenteróloga del Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Ay, de los patrones? Son de tus patrones. No. Hay que tratarla bien, doc, por favor. Líder de opinión en microbiota y probióticos, de fisiología digestiva, miembro de la Asociación Mexicana de Gastro, miembro de la Asociación Americana de Neurogastroenterología y miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología, miembro de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos. Y también tenemos la presencia del licenciado en nutrición Josef Amaro Fajardo. Buenos días. Buenos días, José. Estar aquí con ustedes. También egresado de la Nación. Es Joseph. Joseph. ¿Cómo que José, doctor? Dije Josef. Perdón, Josef. Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también tenemos la presencia de Alejandra Hernández, de Departamento de Marketing de Laboratorios Columbia Pictures. ¿Columbia Pictures? Híjole, doctor. Nos va a dar paso para el cine también. Este tema ha generado ya bastantes likes en nuestra página. Pues el tema es bien interesante. Es un tema muy interesante. Hoy en día se le da bastante importancia a lo de los probióticos y prebióticos, y ha creado mucha controversia. Y bueno, quisiera que la doctora Ana Teresa nos diese una introducción sobre de lo que se trata el tema. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por la invitación y empezar un poquito por conceptos. ¿Qué es esto de probióticos, prebióticos y simbióticos? Para poder entrar a estos hay que saber qué son bacterias buenas, bacterias viables, bacterias vivas en el momento que son ingeridas y que siempre van a tener un impacto en la salud. Esto está normado por la Organización Mundial de Gastroenterología, por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO y por una asociación científica internacional que es la Asociación Científica de Probióticos y Prebióticos. Esto es, no cualquier bacteria tiene una capacidad a favor de la vida o regulatoria, inmunológica, de defensa o con algún mecanismo de acción antidiarreico o resistente a antibióticos si no cumple con criterios básicos. Y para entender por qué introducir bacterias a nuestro organismo como suplementos, el trasfondo científico viene generado desde más o menos desde el 2009, cuando se empieza a estudiar el genoma humano. Nosotros, estamos constituidos por genes, por nuestro DNA, es el que hace que seamos únicos, conformados con las características físicas que tenemos y con las características o habilidades, destrezas, y todo esto viene desde nuestro código genético. Si tenemos miopía, si tenemos carga para enfermedades cardiovasculares o para diabetes, todo esto está codificado genéticamente. Y cuando se empieza a estudiar el genoma humano, Aru Guman es el que realmente hace este gran descubrimiento, detallando cómo
nosotros estamos constituidos por más genes bacterianos que genes humanos. Eso quiere decir que tenemos más bacterias que están habitando entre nosotros, y esas bacterias cumplen, no solo están ahí de presencia o de adorno, sino realmente cumplen con funciones, trabajan para nosotros. Esto es lo que conocemos como microbiota intestinal. Esos 100 trillones de bacterias que están ¿100 trillones? Que están en el tubo digestivo, hay en piel, hay en vagina, hay en el tracto respiratorio. Pero el tubo digestivo es el órgano más grande, equivale más o menos a 2 canchas de tenis, 2.5 canchas de tenis, 2 vueltas, si contamos las bacterias sería el equivalente a dar 2 vueltas y media a la Tierra, al globo terráqueo. Dicen que tenemos más bacterias en el intestino que estrellas en el cielo. Entonces, estos conceptos hablan de qué tan colonizados estamos, pero además con más virtudes. Nosotros no podemos ser modificados genéticamente como humanos. Pero los microorganismos que nos habitan, sean bacterias, virus, hongos, esos sí se pueden modificar genéticamente, y ahí es donde entra la manipulación con bacterias buenas, que van a tener siempre un impacto en la salud. Esto es, tenemos... Para tratar de eliminar las malas. Claro, ese es el concepto importante. Tenemos asociado a enfermedades microbiota no buena, o sea, que no nos otorga salud, o bien podemos tener, si estamos en perfecto estado de salud, podemos tener una microbiota intestinal sana. Ah, qué interesante, mi querido Gabriel. ¿Ya ves? Sí. ¿Cuántas bacterias deseamos de tener en la panza, tú y yo, por ejemplo? Pues muy bien, mira, pues muchas gracias, doctora. Yo sé que bueno que están con nosotros. Mira, y pues ya empezaron los saludos, ¿no? Nos está viendo Montserrat Rojano, un saludo. Mafer Arakowski, hola. Becky, Manuel Díaz, nos están mandando saludos. Leonardo Daniel Picasso, ¿no? Ese no nos falla. Exacto, Leonardo. ¿Verdad? Y Alejandra Obi. Pues entonces, doctor, esto es muy interesante, nada más que la gente nos está preguntando que si es lo mismo flora intestinal o flora vaginal, que es lo que hemos manejado. Flora es un término que ya no ocupamos. ¿Por qué? Porque realmente flora suena a vegetación, y estos son microorganismos, son protozoarios realmente, son eucariotes que están presentes en el tubo digestivo. Tenemos bacterias y sus genes, esto sería la microbiota bacteriana, y su genoma, que sería el microbioma. Tenemos virus y su genoma, hongos y su genoma. Todo esto está colonizando un hábitat, en este caso sería el tubo digestivo, o bien sería vagina, pero son distintos escenarios ecológicos desde un punto de ecosistema. Ya no le llamamos flora, le llamamos microbiota. Pero la gente, sí, ya hay que decirle que le llame microbiota. Yo creo que el término correcto es microbiota, porque si no, nos quedamos en un concepto precario, en un concepto limitado de no estarlo nada más como que es algo vegetal o algo vegetativo, y que cualquier cosa puede ser un probiótico y que puede ser asimilado, comido, cuando realmente un probiótico tiene que ser una bacteria que tiene identificado taxonómicamente y genéticamente un género, una especie, y siempre, este es el concepto más importante, un tercer nombre, que es un código numérico, que es el de la cepa. Okay. Si ustedes encuentran en el mercado bacterias probióticas, hay bacterias solas que no vienen identificado ese tercer nombre, que casi siempre son letras y números. Entonces no está identificada la cepa y por lo tanto no tiene la validación de ser una bacteria buena. Entonces hablamos de bacterias probióticas, hablamos de prebióticos, este es otro concepto. Los prebióticos son el alimento, el sustrato que favorece que algunas bacterias se queden en ese nicho ecológico, llámese intestino, llámese vagina, llámese piel, todo esto está realmente habitando y trabajando. Ese sería otro concepto que hay que definir. Si hablamos de bacterias que están, o sea, la microbiota bacteriana, si hablamos de su genoma es el microbioma bacteriano, y si hablamos de cómo trabajan y qué funciones tienen en nuestro organismo, ese es el metaboloma bacteriano. Son muchos términos. La gente, por supuesto, que no está familiarizada con esto,
por supuesto que no puede manejar esta terminología, pero sí entrar en el término de debería microbiota. manejarla ya la gente, doctora. Yo creo que mucha de la gente está informada en esto. O sea, mucha Claro. gente cada vez más. Es común que en el consultorio llegue ya haciéndonos preguntas directas, a veces diciéndonos, es que compré esta mezcla de probióticos. Bueno, a veces desde que nos dicen, a ver, esta mezcla hay que ver. Y muchas veces ni son bacterias vivas, ni son bacterias que han evolucionado desde la época cavernaria con el humano. A lo mejor sí con los caballos, a lo mejor con los elefantes, a lo mejor con pero no con el humano. Ajá. Entonces, eso las descalifica como cepas probióticas. Ok. Otro requisito para que una bacteria probiótica sea buena y que cumpla funciones buenas son la cantidad de bacterias que viene en una presentación. A esto le llamamos unidades formadoras de colonias. La cantidad de bacterias son las que van a tener un impacto en base a los estudios científicos, no a la opinión de alguien, sino en base a evidencia científica de que funcionan en algo. Y las funciones de estos microorganismos probióticos van desde desarrollo inmune, el tubo digestivo, 11 metros de intestino, son el órgano 1 de defensa de nuestro organismo. No es el tracto respiratorio, es el tubo digestivo. Ahí es donde se producen inmunoglobulinas, donde se hace toda esta gran cadena de defensa, y en esto impactan una gran cantidad de bacterias probióticas. También impactan en la absorción de nutrientes, compitiendo contra gérmenes que quieren quedarse en el organismo, les quitan el lugar, les quitan el alimento y se instalan bacterias buenas. También funcionan en el desarrollo. Teniendo una microbiota buena, se alcanza en las edades tempranas, en las edades correctas, un buen desarrollo y crecimiento, que ese es uno de los grandes preceptos en la pediatría. Desarrollo no alcanzado, crecimiento no adquirido. Entonces, tiene que ver con el desarrollo. Tiene que ver con la plasticidad cerebral. El sistema nervioso entérico, que está en el intestino, en esos 11 metros de intestino, está en comunicación directa, esto le llamamos eje cerebro-intestino, con nuestro sistema nervioso central, y hemos visto que hay escenarios de microbiota que están asociados a trastornos de personalidad, a conductas, por ejemplo, a esquizofrenia, o bien enfermedades formales como son Parkinson, autismo. En todo esto se ven características de la microbiota muy particular, y en esto también han intervenido las bacterias probióticas. Híjole, qué interesante, doctor. Sí, es muy amplio. Doctora, es un tema... Hermoso. Sí, de veras que es un tema novedoso, mi querido Fer, y que la gente se le debe grabar, Bueno, que ya no sea flora. Yo estoy de acuerdo con la doctora, sería que hay que cambiarle. novedoso para las personas en general que nos están escuchando. Exactamente. Pero prácticamente es un tema que se viene manejando desde hace ya bastantes años. Ujú. Y arraigado en la cultura. Ahorita vamos, Culturalmente, sí. y la forma de educación que estamos acostumbrados no se torna como algo tan importante y tan valioso. Por supuesto. Hoy en día, como dice la doctora, el entender que existe una flora o una microbiota, que en su momento se llamó también flora indígena algún tiempo por ahí. Sí, es- o nativa, ahora le es llamamos clásica. microbiota nativa. Nativa. Ujú. Entonces, cada área de nuestro cuerpo, doctora, tiene un sitio específico de este tipo de flora. Ujú. Antes de que vinieran nosotros al mundo, el hombre viniera al mundo, prácticamente ya existían. Sí, Y claro. forman parte de Ujú. nuestro origen, Así es. del crecimiento, del desarrollo y parte de esas diferenciaciones celulares. Pero aquí la intención importante es saber, doctora, como usted nos está comentando, y como sabrán ustedes, compañeros, Ujú. que si esa flora intestinal o esa microbiota intestinal Se llega a agrede. tener algún tipo de anomalía, inmediatamente se va a reflejar en múltiples padecimientos. Por supuesto. Ya lo está mostrando la doctora ahorita en su conversación, que está tan interesante. Ujú. Entonces, de ahí se desprenden varios problemas, varias Claro, situaciones. Claro. Una pregunta, doctora, que quede todavía más claro para todo el radio escucha. ¿Cuál sería la importancia más importante y primordial que le tenemos que dar a este tipo de microbiota actualmente, Ey. como estamos viviendo? Perfecto. Yo creo que es una pregunta interesante que todos los que estamos involucrados en este tema debiéramos tener una actitud de corresponsabilidad en esta área. Todos como médicos estamos acostumbrados a prescribir antibióticos. Probiótico quiere decir a favor de la vida o pro vida. Antibiótico quiere decir en contra de la vida.
no quiero que quede el mensaje de que los antibióticos son malos. Los antibióticos tienen un lugar, un nicho, un momento de acción y deben ser prescritos ante la evidencia de infección y ante la sospecha de qué tipo de bacteria está generando la infección. Lo que sí sabemos es que esta microbiota nosotros la podemos agredir de 1000 maneras: estilo de vida, lo que comemos, viajes, uso de antibióticos y algunas enfermedades como tal, que algunas enfermedades donde la microbiota puede ser la responsable de la enfermedad, o bien por la enfermedad estar cambiando y perpetuándose un estatus o un estado de inflamación o de la enfermedad como tal. Me quiero, en base a la pregunta del interés y como viene dirigida, que yo creo que es un excelente interrogante, es cómo la vamos a agredir y cómo la vamos a restaurar. Una forma muy clara de agredirla, o las dos formas más claras de agredirla, son el tipo de dieta que consumimos. Las bacterias se van a adaptar al lugar donde estamos, a la latitud, a la zona geográfica, pero la agredimos con la dieta. Si nosotros le damos a nuestro organismo muchísimos carbohidratos, vamos a tener una biota o una microbiota que tenga que procesar esos carbohidratos. Si es alta en grasas, si es una dieta, por ejemplo, paleo, que es alta en grasas, alta en carbohidratos, alta en grasas como tal y en proteínas, entonces vamos a favorecer también que haya una cierta población bacteriana. Lo que se ha visto es que esa población bacteriana asociada a algunos escenarios, por ejemplo de dieta, puede ser una microbiota que se encargue de estar dando señales de inflamación. Dentro de ellas, obesidad, síndrome metabólico, dislipidemia y una inflamación de bajo grado, que es la circulación en todo el torrente sanguíneo de citocinas proinflamatorias. ¿Dislipidemia qué es, doctor? Dislipidemia es colesterol alto y puede ser mixta, cuando no solo es a expensas de colesterol, sino también a expensas de triglicéridos, que serían la grasa circulante, con capacidad o no de tapar arterias. Qué interesante esto que dicen que nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Exacto, doctor. Es una frase muy acertada. Por ejemplo, ahora los antibióticos. El hecho de usar un antibiótico, estos son unos estudios hermosos que se han publicado en esta área tan creciente científicamente, con evidencia, porque tiene una evidencia muy muy bonita todo lo que está plasmado. Hay una doctora, Cecilia Jemberg, ella en el 2007 y en el 2010, ya son estudios que tienen tiempo, demostró cómo el uso de un antimicrobiano acaba con la biota nativa y con el patógeno. Entonces, aquí el punto es, hay que restaurar, o bien hay que prevenir a la par del uso del antibiótico que esta biota se deplete, se trastorne y la perdamos. Imagínense ustedes, hay personas que reciben 2 o 3 esquemas de antibióticos sistémicos al año, y con esto, bueno, finalmente la microbiota nativa, la que tenía de origen, la que había sido dada por la madre en el momento del parto, más el soporte con la lactancia, queda perdida. Factores que favorecen que perdamos o que tengamos no una muy muy buena microbiota. Nacer por cesárea. Se ha visto que, por ejemplo, puede estar más asociado a fenómenos alérgicos, a enfermedades alérgicas. Entonces, es mejor nacer por parto que nacer por cesárea. O bien, hay unos estudios, hay un estudio muy bonito de... no me voy a acordar del nombre de la doctora, es una doctora española que trabaja en Estados Unidos, ella es alergóloga, María Domínguez Bello. Ella, en niños alérgicos, encontró la asociación de que los niños que eran alérgicos tenían más el antecedente, o preponderaba el antecedente de que habían nacido por cesárea. Entonces, ella le sugirió en su hospital llevar a cabo un protocolo donde el niño, aunque naciera por cesárea, se restaurara esa microbiota original, la de la madre, que se obtiene por el canal de parto. María Domínguez Bello propuso algo bien sencillo: introducir una gasa estéril en la vagina de la mamá, y aunque la incisión sea una incisión quirúrgica, pulcra, limpia, y se obtenga al niño en perfecta esterilidad, se saca la gasa vaginal y se le unta en la carita, en todos los orificios, y el niño en ese momento adquiere la microbiota y no desarrolla alergias después. Así de importante es. Claro. Lo mismo la lactancia. Si la mamá tenía sobrepeso durante el embarazo, si recibió
dio antibióticos. Antes pensábamos que el bebito estaba aislado en el líquido amniótico y nacía estéril. No, ahora sabemos que ese líquido amniótico también tiene muchas bacterias que están ayudando al bebé en el crecimiento, en el desarrollo y en la información genética que va a tener el propio bebé. De ahí la importancia que se está dando ahora en el parto humanizado, ¿no? Por supuesto. Y que hemos tenido aquí grandes expertos hablando del parto humanizado. Y ahorita que menciona la doctora, bueno, pues yo soy profesor de farmacología también, y me tocó trabajar en la Ley General de Antibióticos, y era una de las preocupaciones, no la autoadministración de antibióticos, Sí, claro. sino el gran daño que se estaba ocasionando al ecosistema, y al daño, no de que la gente se autoadministrara los antibióticos, sino de todas las resistencias bacterianas ¿no? y Bueno, que se estaba ocasionando ahí, y desafortunadamente pues no se ha aplicado tan adecuadamente, porque ahora la gente va a las farmacias estas similares y les extienden con médicos que se han prestado a esto Para recetas poder por adquirir los los antibióticos antibióticos o la de prescripción. manera pues irracional. Pero me tocó tener una sesión con el maestro Calderón Jaimes, y decía pues las grandes preocupaciones del uso irracional de los antibióticos, ¿no? Se espera que para el 2050 la resistencia antimicrobiana sea nuestro peor problema de salud. Y esto en el escenario de una enfermedad, ¿qué vamos a hacer si hay resistencias bacterianas? Aquí es donde hay otro gran nicho con el uso de probióticos. Todos estos probióticos que están validados científicamente, identificados genéticamente, podemos poner ejemplos, llamarlos por nombres. Por ejemplo, Bifidobacterium lactis BB12. O bien Lactobacillus casei 431, o bien Lactobacillus rhamnosus LGG. Así como viene determinado por género, especie y cepa, es en base a las unidades formadoras de colonias lo que puede mostrar impacto en la salud. Por ejemplo, desde el punto de vista inmune, cuando hay cuadros repetitivos virales, esto puede restaurar esa microbiota para que interactúen bacterias y virus, y entonces disminuya la respuesta, mejore más bien la respuesta inmune. O bien en energía, cuando las bacterias que están en el intestino producen, en base a los carbohidratos que degradan, más ácidos grasos de cadena corta que nos van a dar energía, como son butirato, propionato, vamos a tener más energía, más rendimiento, más aprendizaje, más plasticidad cerebral y una mejor dinámica. Las bacterias son las que producen los aminoácidos. ¿Cuántas veces, en relación a lo que usted comenta, doctor, no hemos visto que venden suplementos con aminoácidos? Cuando, si el aminoácido no es ingerido en forma de alimento por el humano y las bacterias lo transforman, no hay forma en el que el aminoácido que entre por pastilla funcione. O sea, si no lo procesan nuestras bacterias, realmente no hay aminoácidos. Esos aminoácidos que las personas compran en distintas empresas comerciales. ¿Es un engaño, doctor? Sí. Entran por boca, salen en la materia fecal sin haber tenido ningún impacto ni en la microbiota, ni en la salud, ni en nada. Entonces, este es el escenario que también sucede, doctor, en probióticos. Usted puede encontrar N cantidad de mezclas probióticas que no tienen las bacterias, ni vivas, ni humanas, ni en las cantidades que van a impactar en la salud. Es lo que decían de un producto que se vende por cantidades y que... Di el nombre, doctor. No, y luego, ¿quién paga? No. ¿De cuál? Del Yakult. Que se vende en cantidades industriales. Ese tiene un Casei defensis que es un probiótico, sí es una bacteria que funciona siempre y cuando, está en un fermento azucarado, no es un fermento de base láctea, sino en un fermento azucarado, que tiene la mala fortuna de que si pierde la temperatura fría se muere. Y está se lo toma al tiempo, doctora. Y está más fermentado el producto, y además es una carga calórica terrible para los niños chiquitos, y así se los mandan en la loncherita, efectivamente. No, pero ahora lo están anunciando que se puede traer por horas sin refrigeración, y andan las gentes
Pues a lo mejor habrá que Arrasándolo. ver una evidencia científica porque sí está Pero, difícil. Doctora, también la cantidad De bacterias, probióticos de la claro. pasta no es el adecuado. La unidad Claro. desconozco en el producto cuántas unidades formadoras de colonia tenga, pero aquí el punto es es la evidencia científica que aportan laboratorios. Este nombrecito en los probióticos que tiene número y letras que llamamos la cepa bacteriana, está respaldada invariablemente por bancos de bacterias. O sea, así como hay bancos de dinero, hay bancos de bacterias. Y esas bacterias tienen que estar siempre en estos bancos perfectamente documentado que es la bacteria origen, la Sí. misma, con el mismo código genético, sin variaciones, sin mutaciones, sin cambios que puedan dar enfermedad. Entonces, esto tiene que ser muy aterrizado. Por ejemplo, de los grandes bancos que tenemos está Christian Hansen, está de las cepas que mencioné, son bancos que le dan a empresas, a laboratorios sus cepas y estas se industrializan en algún área, en alergias, en inmunidad, en estreñimiento, en diarrea, en mejora de la biota vaginal. Tienen un gran nicho de acción, pero hay otras, por ejemplo, como el Instituto Pasteur, las colecciones nacionales de cultivos microbianos, distintas cepas, pero esto tiene que estar respaldado formalmente y científicamente. ¿De dónde nos están escuchando? Mira, Miguel? afortunadamente hay muchísimas Guadalajara, preguntas estoy de viendo, Guadalajara. ¿Por qué ustedes son de Guadalajara o vienen de Guadalajara? No, Es que amigos de sí, Guadalajara. muchos También son ¿Por lo amigos, por bella o supuesto. qué? ajá, Es que- de Acapulco, de Toluca. Por lo bella que es la doctora. Ajá. A ver, Joseph, mira, a ver qué pregunta nos puedes ayudar del público. Mira, la primera dice que desde qué edad se pueden dar los probióticos. La segunda, que qué alimentos nos pueden proveer probióticos. Y la tercera, cualquiera que tú gustes contestar, la colitis. Casi todas las mujeres padecen colitis y los probióticos van a ayudar a disminuirla, a mejorarla. Sí. ¿Qué van a saber? No sé cuál de las tres preguntas nos puedes ayudar a contestar. Bueno, creo que la más importante aquí es las cepas, ¿no? O en este caso la suplementación o la utilización de probióticos desde que nace un bebé, ¿no? Como mencionaba bien la doctora, aquí es importante porque es desde que el bebé nace, si no tiene este shot o este contacto bacteriano, que al final en nuestro organismo va a ser genéticamente codificado para evitar tener propensas de diferentes patologías, enfermedades. Entonces, hay diferentes cepas, como lo mencionaba la doctora, específicas que desde que nace el bebé se pueden dar. ¿Para qué? Precisamente para que no tengan problemas de alergias, distensiones abdominales, inflamación, demás. Entonces, sí es importante que, en este caso, los criterios diagnósticos de los bebés, cómo es su forma de parto, de cesárea, su forma de nacimiento, ya sea cesárea o parto, ahí se puede implementar. Y también algo importante aquí respecto a la utilización de probióticos en colitis, es muy bueno, porque bueno, aquí lo que estamos haciendo lo que se está haciendo es mejorar esa alteración que hay en el intestino, porque bueno, como mencionaba la doctora, pues tenemos un intestino demasiado largo, lo cual está colonizado con estas bacterias. Entonces, estas bacterias lo que van a hacer precisamente es absorber nutrientes, vitaminas, minerales, todos estos macronutrientes y micronutrientes que tienen los alimentos, pero aquí algo importante, que si el organismo, en este caso el intestino, no lo tolera o estos microorganismos no están para descomponerlos o que se absorba, ¿qué es lo que va a causar? Una distensión abdominal, o sea, que es la famosa colitis, ¿no? Esta inflamación. Entonces, sí, aquí algo importante también para que no haya estos tipos de alteraciones es la alimentación, ¿no? Precisamente... una buena alimentación. Exactamente. ¿Qué es una buena alimentación? Pues eso es muy importante, siempre hacernos 5 tiempos, 4 tiempos de comida, precisamente. Yo me he hecho hasta 6, me quedo loco. Excelente, eso es muy importante. Sí, claro. Pero los tacos son aparte. Pero ¿o? eso es lo importante. Ya van incluidos. Exacto, eso es lo importante, ver qué cantidades y qué alimentos sobre todo. Podemos hacer 5 o 6, pero ahí depende la cantidad de también nuestra composición corporal ante todo. Porque bueno, esto nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento día a día, además sin tener estas alteraciones metabólicas sobre todo, que ocasiona el tener una microbiota gastrointestinal alterada. Los medicamentos, ¿no dijiste los medicamentos? También, ¿Qué por ejemplo, medicamentos rápidamente? ¿qué medicamentos?
en este caso para mejorar la microbiota gastrointestinal, como lo mencionaba la doctora, que es la Bifidobacterium lactis, BB12, aquí nos va sobre todo esta parte gastrointestinal, va a hacer que mejore tanto mucosa gastrointestinal. ¿Eso qué beneficios tiene? Pues precisamente que todos estos nutrientes que nosotros estamos consumiendo se absorban. Entonces, al absorberlos, obviamente vamos a entrar en un buen estado de salud, estado de nutrición. Entonces, ahí vamos a evitar todas estas alteraciones que hay metabólicas y tanto genéticas. Entonces, exactamente, eso es algo muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos de Salud para Todos. Me quedo, Doc, porque pues, tú ya querías agarrar otra vez la palabra. No, y no se no le diste unos jalones al micrófono. Que hasta se cimbró. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa, mi querida y bien ponderada Sai, porque el tema está bien calientito. Regresamos. Regresamos. La doctora María Teresa nos quiere hacer Ana Teresa. Ana Teresa, perdón, nos quiere Tere. complementar un poco sobre lo que estaba diciendo Joseph. Bien, la audiencia está preguntando muchísimas cosas. Sí. Hay mucho interés en esto. Uno de los puntos es si puede dar los probióticos, se pueden usar desde el primer día de nacidos. Ajá. No todos. Ok. No todos. La cepa que haya, y en qué indicación. Exacto. No todas las cepas probióticas tienen una indicación desde el nacimiento. Sí. Y van a tener indicaciones dependiendo de una entidad clínica, diarrea, coadyuvante para restaurar la flora durante el antibiótico, después del antibiótico, Sí. estreñimiento, inmunidad, fenómenos alérgicos, Diabetes. síndrome intestino irritable, esteatohepatitis, depósito de grasa en el hígado, inflamación por esto, en enfermedad diverticular hay algunos estudios, en obesidad hay indicaciones de algunas cepas probióticas. Ujú. Todo esto tiene un nicho muy muy específico y no todas las cepas pueden usarse en todos los rangos de edades, cambian en las cantidades de unidades formadoras de Uy, colonia. Muy bien. Hay unas guías que son de acceso libre, que son las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología, la WGO, sobre los lineamientos de probióticos y prebióticos, y vienen los probióticos que tienen evidencia científica en distintas entidades clínicas, en adultos y en niños. ¿Nos podría mandar el link? ¿Cómo se llaman, doctora? WGO son las guías, sí, con gusto se los mando, son las guías de uso de probióticos y prebióticos. WGO, la Organización Mundial de Gastroenterología. Y en estas guías queda muy especificado cuáles son los trabajos que han mostrado evidencia científica y con qué cepas. Sí. El otro aspecto de alimentos probióticos. Sí. Realmente no existen formalmente alimentos probióticos, aunque estamos acostumbrados a escuchar y en mercadotecnia finalmente o a nivel de difusión estamos acostumbrados a escuchar que hay alimentos probióticos. Sí. Esto no lo digo yo, esto está normado por la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Probióticos. Hay alimentos funcionales que contienen bacterias bacterias o cepas que han estado evolutivamente en contacto con el humano y que ayudan, por ejemplo, en la digestión de la lactosa. Uno de estos escenarios sería el yogurt. Sí, pero esas bacterias no siempre están en la cantidad específica. El yogur lo producen dos bacterias, ¿no? ni con una indicación como tal, a no ser que el yogur esté añadido con una bacteria o con una cepa probiótica y en las cantidades necesarias para impactar en la salud. ¿Es bueno o no es bueno el yogur, doctor? Es bueno como un alimento funcional, pero tan bueno como una ciruela que va a impactar en el tránsito intestinal, o tan bueno como una ensalada, o tan bueno como cereales, o tan bueno como esto. Todos los días yogur, doctora. Todos, así como lo está bien. Todos. El yogur es el cultivo de dos bacterias, de Streptococcus thermophilus salivarius y de Lactobacillus acidophilus del Broeckii. Esas se comen la lactosa. De los yogur que ya vienen adicionados con un probiótico. Esos son los yogures yogur que son más probiótico para la flora intestinal. ese es el punto. Esto es lo que dice tal cual la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos. El yogur que tiene añadida una cepa identificada en las cantidades de unidades formadoras de colonia, ese sí es un yogurt probiótico. Pero si no, nada más si solo es yogurt, queda como un alimento funcional. Y ese que, como cuántas veces es bueno cuando ya viene adicionado con un probiótico que lo tome una persona. ¿Para qué?
No sé, a lo mejor ¿Para qué? una Porque persona que estuvo con antibiótico un no, buen rato, realmente, no sirve. realmente Porque tienen el gas. alimento, o sea, el yogurt va a tener los efectos como el cultivo de esas dos bacterias, va a ayudar en la digestión de la lactosa, tal vez en la digestión de algunos carbohidratos, pero nada más. Hay una cepa probiótica que en algún producto de yogurt que ha mostrado que impacta en el tránsito intestinal, esto es, favorece el tránsito intestinal con una ingesta de 3 yogures al día. Porque terriblemente vemos que los pacientes a veces pues se automedican, ¿no? Y Así muchas es. veces toman cosas que no necesitan. ¿Por qué? Porque lo consultan en Google y todo eso, pero hay personas que de Que se pronto, anuncia. exacto, Con el Dr. Google. toman ese tipo de yogur, pero no tienen ningún padecimiento, dicen, bueno, yo me lo tomo porque Colitis. aquí dice probiótico y los probióticos sabemos que son buenos, ¿no? Mencionaron ¿Esto también. les ayuda, no les ayuda? Tomarlo nada más porque El sí. probiótico te tiene que ayudar en algo en particular. Si tienes estreñimiento, hay cepas que te ayudan en el estreñimiento. Si tienes diarrea, hay cepas que te ayudan a controlar la diarrea. Hay cepas que te ayudan a prevenir la diarrea asociada a antibióticos. Hay cepas que ayudan a la infección de Clostridium difficile, que es una infección generada por antibióticos. Hay cepas que te ayudan en la alergia. Hay cepas que te ayudan en el estado inmune. Estos son los conceptos, esto es, no todos los probióticos sirven para lo mismo, Para todo. aunque la televisión Claro, diga o diga los lo medios contrario. digan que otro, o Google diga que todos. No todos somos iguales, no todos funcionamos para todo, lo mismo es traspolable con las conductas que tienen las bacterias. No a todos les cae bien el yogur como a mí, doctor. No, el A mí yogur, me el cae yogur muy no bien, tiene por doctora. qué caerle mal a nadie. Ah, El yogur no tiene por qué caerle mal a nadie. El punto es, el yogur va a ayudar en la digestión de la lactosa, pero no va a ser el tratamiento de nada. Lo mismo los probióticos. El probiótico, finalmente, las virtudes que va a tener no son el tratamiento de nada, solo son el coadyuvante a algo. exacto. A la dieta, al antibiótico, al estilo de vida, a los viajes, todo esto va a ir asociado. Mencionaban colitis, sí quería hacer una observación. Colitis es un término también ya que hemos dejado, porque realmente son 11 metros de intestino entre delgado y grueso, no solo es el intestino grueso. El trasfondo que hay en el síndrome de intestino irritable cada vez lo asociamos más a un cuadro infeccioso importante, lo llamamos síndrome de intestino irritable postinfeccioso, como el origen de los síntomas, que no son solo distensión. De hecho, el criterio de distensión no es el punto de distensión no es un criterio para síndrome de intestino irritable, es el de dolor abdominal recurrente que se presenta al menos 3 veces por semana en los últimos 3 meses, en los 6 meses previos, con cambio en el hábito intestinal. Este es el aspecto más Constipación importante. Principalmente, ¿no? Si hay estreñimiento, hay 4 subtipos. Predominio de estreñimiento, predominio de diarrea, alternante o uno que llamamos inespecífico, que se caracteriza básicamente por dolor, pero no se ubica un patrón como tal en el cambio, en el hábito intestinal. En síndrome de intestino irritable, en las guías previas a estas que les mencioné, que fueron efectuadas en el 2008, había exactamente un único probiótico que ayudaba en síndrome de intestino irritable. Actualmente son 13 probióticos, 13 cepas, o sea, la evidencia científica ha crecido tanto que hay 13 productos probióticos que impactan en algo en el síndrome de intestino irritable. Volvemos a lo mismo que tú me preguntabas, ¿qué quiero tratar? Estreñimiento en el paciente, alternancia, diarrea, o solo dolor y síntomas digestivos. O sea, hay probióticos para el cada estreñimiento. cosa, por supuesto. Sí, Por hay para el supuesto. estreñimiento, Hay hay para para la hay diarrea. cepas para estreñimiento. Marisela, por favor, escucha bien esto. O sea, retomando un poquito más, concentrando el aspecto, lo que se trata de reordenar es que tenemos que comprender que cada tipo de bacteria Cepa probiótica. o probiótico está relacionada con cierto tipo de función Por del supuesto. comportamiento intestinal y eso relaciona cierto tipo de padecimientos, su carencia o su ausencia. Excelente. El problema que tenemos hoy en día es que la sintomatología digestiva es tan variada. Hoy hablamos de dispepsia funcional, Sí, claro. dispepsia no funcional. ¿Qué es eso? Son trastornos digestivos totalmente no tan específicos, muy inespecíficos que a Sin veces nada orgánico, sin nada orgánico. bioquímico. o cuando logramos entender el concepto descubierto orgánico le damos una respuesta y lo interpretamos con un nombre especial. Claro. Pero ok, lo que se trata de aclarar en este momento, en esta mesa,
es entender que existen múltiples microorganismos que están relacionados con su ausencia o con su carencia, con su salud, que tarde o temprano se radican en nuestra flora o microbiota intestinal. O sea, ¿qué está pasando hoy en día? La manera de comer, tu alimento será tu medicamento. Sí. Nuestros alimentos son un tanto sintéticos. Hoy en día, por ahí hay una mención hasta de 800 sustancias que intervienen en la salud dentro del tubo digestivo, que entran ya sea por el alimento, puntos en la piel, inhalados, precisamente, que van a alterar nuestra microbiota intestinal. ¿Inhalados? ¿Cómo es eso, Fernando? Se habla dentro de lo que se está investigando y se está estudiando. Intervienen mucho en el comportamiento del tubo digestivo, tarde o temprano. Ya vemos a distancia todos los problemas de eczema, todos los problemas de atopia. Alergias, sí. De alergias. Alergias. Problemas de piel. ¿Atopia? Sí. Problemas de piel, Alergias. neurodermatitis, alergias. Sí. Entonces, creo que aquí la intención es, Gaby, lo que preguntabas del yogur, es encontrar un tubo digestivo que no esté despulido, que tenga toda su flora, que no tengamos alimentación tanto artificial, que sea un poquito más contenida en alimentos, doctora, en este caso los prebióticos, porque ya se habló de probióticos. Prebióticos. Que contenga prebióticos. ¿Cuáles serían, doctora, los prebióticos? Los prebióticos como tal son fibras, o sea, todo lo que tenga fibras, y ahí van cereales, fruta con cáscara, verduras. Hay cosas que están catalogadas como prebióticos y realmente no son prebióticos. ¿Más comida macrobiótica? Más comida, no, ahí sí entraríamos en un terreno a lo mejor un poquito turbio. ¿Qué es? Sí, exacto. Realmente lo que el prebiótico como tal es el sustrato el que va a ayudar a que las bacterias se queden en el intestino y estén trabajando, tengan este metaboloma que mencionábamos, los prebióticos. Entonces, si comes fibra, van a hacer que algunas bacterias se queden, proliferen y trabajen muy bien. Esto es un ecosistema. Eso se encuentra en frutas, verduras, cereales, en la leche materna, ¿Saben qué buena la leche materna? Los oligosacáridos, giloligosacáridos, galactoligosacáridos, y en la inulina, que es un tipo también de carbohidrato, de fibra. Casi todos tienen una base de carbohidrato, y esto es lo que va a favorecer que las bacterias se queden y trabajen. Entonces, sí, por supuesto, lo que comemos tiene mucho que ver, si hacemos o no hacemos ejercicio, el clima donde vivimos. Por ejemplo, en microbiota intestinal se hicieron, ya este es un estudio muy relevante que se hizo en niños, en poblaciones de niños, en Burkina Faso, África, y en Florencia, Italia. Los niños de Florencia comiendo pastas, comiendo carbohidratos, comiendo muchas verduras, porque también se comen verduras, y el niño de África también sano, también competente inmunológicamente, pero comiendo otro tipo de alimentos, básicamente semillas, fibras, muchas verduras, ocasionalmente algunos tipos de cárnicos, pero casi no harinas. Y se observó que los dos niños están creciendo sanos, están en un buen estado de salud y con poblaciones distintas del grupo de bacterias. Las bacterias se compensan para hacer el mismo trabajo de desarrollo, de inmunidad, de salud, de crecimiento, de aprendizaje, se van compensando, pero todos y cada uno de nosotros tenemos, dependiendo de lo que comamos, de dónde vivamos, de cómo nacimos, si se están usando antibióticos, vamos a tener distinta microbiota. Esta va a ser cambiante, puede ser agredida o puede ser restaurada, por supuesto. Híjole, qué interesante. Ok, mira, Oye, que nos están viendo que nos vean por YouTube, Gabriel. Exacto, ¿no? Ya también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Salud para Todos, y justo en vivo también se está transmitiendo, ¿no? Claro. Hay muchos saludos, muchas preguntas. Está Teresita de Jesús Canales. Sí, saludos, Tere. Exacto, mi esposa Lidia Araceli nos está viendo. Saludos, Lidia. Y hay una pregunta muy interesante, dice un paciente que él está tomando medicamentos psiquiátricos, que qué efecto tienen estos medicamentos justo en la flora, sí, pero muchos. en la microbiota. La microbiota, muchos. microbiota. Sustancias que agreden a nuestra microbiota o que pueden depletarla o desfavorecerla como tal. Hemos hablado de los antibióticos, sí, pero también hay muchos estudios que han demostrado que medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, metformina, medicamentos para los lípidos, para el colesterol, para triglicéridos, también pueden agredirla, o simplemente, por ejemplo, inhibidores de la bomba de protones, los que ocupamos para las gastritis o para el reflujo,
también Qué favorece. bueno que dejé la ranitirina ya, Gabriel. Doctora, ¿cuántos años la tomaste? Un año nada más. Por eso come Ginecomastia. yogur diario. Entonces, todo esto va a Soy muy fuerte, impactar. doctor Lo Canales. importante es saber en qué impacta en la microbiota. A veces puede incrementar algunos procesos o algunos trabajos o vías de trabajo de estas bacterias en algunas cosas en particular, y no siempre van a la mala. Por ejemplo, metformina se ha visto que ayuda, la metformina que se ocupa mucho en diabetes o en resistencia a la insulina o en síndrome de ovario poliquístico. Realmente se ha visto que el uso de metformina favorece bacterias buenas en el tubo digestivo que van a trabajar bien y para bien y salud del tubo digestivo. Entonces, no quiere decir que todo, o sea, si bien todo lo que entra va a actuar y va a tener una repercusión, no necesariamente va a la mala. Entonces, sí, por supuesto, todo esto tiene que ver. Estándar de oro en la diabetes, que también trae algunos efectos secundarios, a veces desagradables para los pacientes. Muchos gastrointestinales, sí. Quisiera hacer un pequeño paréntesis. Mi nieta Alexa inicia hoy su maestría en la Universidad Iberoamericana. Felicidades, Ella es Alexa. en nutrición y empieza hoy a hacer su maestría en obesidad y comorbilidades. Muy bien. Entonces esperamos que tenga un inicio espléndido, estupendo. Exitoso. Y tenía como todo cierto temor, le dije, acuérdate que el conocimiento siempre bien sustentado es bueno. Claro. Y va a iniciar otra etapa en su vida profesional Claro. y que pues, tiene 23 años, Es entonces una niña, doctor. va a empezar ¿Qué miedo va a tener, otro paso hombre? en su vida, ¿no? Claro. Esperamos que Felicidades, tenga mucho Alexa. éxito en ello. Saludos a Alexa toda la banda. y que vaya con todo, porque tiene todo para ser exitosa. Claro. Doctora, no nos ha dicho sus redes sociales, a qué hora sale. ¿Dónde la pueden ¿Dónde encontrar? la puede Sí. encontrar? La gente siempre ¿Dónde está su consulta ansiosa privada y por todo? saber de todo el tema que Estoy en el comunicar Hospital con usted. Ángeles del Pedregal. El teléfono es 5135-4372. Realmente tengo solo el correo, 3 veces a nanbr571@gmail.com. Otra vez, doctora. 3 veces a nanbr571@gmail.com. Está con los patrones. Doctora, hay una pregunta que le quiero hacer en este momento que nos agobia a todos hoy en día. El hablar de tanto alimento light. En este caso, Excelente pregunta. En este caso, por ejemplo, hay mucho, no es que tiene que ver, consume muchos productos tiene que ver con el por tema ejemplo. realmente. Muchísimo. Eso de la intolerancia, por ejemplo, a la lactosa. Hay tanta leche deslactosada que hoy en día No es mala, la leche deslactosada. ¿Qué opina usted? La leche deslactosada tiene sus indicaciones cuando hay Ya muchos. no voy a tomar leche deslactosada. No, pero no es mala, es una buena leche, la verdad es que, por ejemplo, al revés, hay mucha tendencia a eliminar la leche de nuestra dieta. Y esto también es una conducta de moda. Realmente tomo bien, leche, doctora. en países asiáticos realmente, o sea, Todos entiendo los que días. su formación tiene también esta cuestión en contra o a favor de la leche por una cuestión cultural. Pero realmente hay un consenso, por ejemplo, en Europa, en España en concreto, sí es un consenso a favor de la leche, porque justamente se ha satanizado a la leche, que si produce flemas, que si no sé cuánto, que si las chinas no tienen, cáncer de mama, pero las chinas no tienen la genética para desarrollar cáncer de mama, y cuando toman leche en San Francisco tampoco desarrollan cáncer de mama porque no tienen la genética, y el culpable no es la leche. Que esté deslactosada es nada más quitarle un carbohidrato que va a hacer que tenga una mejor digestión. Cuando es descremada es un aporte nutricional con calcio, con folatos, con grasas saturadas parcialmente, con proteínas. Es un maravilloso aporte. Ahorita estamos teniendo muchos problemas de osteoporosis en mujeres de 40 años porque no toman leche desde los 20. Entonces, estas situaciones de mercado también impactan. En cuanto a alimentos light, los alimentos light que tienen uso de edulcorantes no calóricos, aspartame, acesulfame K, sucralosa, xilitol, todos estos realmente hay algunos estudios que han hecho ruido desde el punto de vista de microbiota. Hay algunas líneas de estudio donde se ha dicho, y hay algunas publicaciones inclusive desde el punto de vista de endocrino, donde se ha visto que el edulcorante no calórico puede favorecer
incluso una microbiota no favorable que induzca la obesidad. Estos son estudios preliminares que necesitan hacer cortes, esto es involucrar a más pacientes, pero desde el punto de vista del hallazgo de las poblaciones y densidades bacterianas, pareciera que pueden tener también, así como los medicamentos que mencionamos, también, o los inhibidores de bomba de protones, también lo que comemos en cuanto a edulcorantes no calóricos. 2 minutos para irnos. Mucho que hablar. Ahora sí que un resumen, doctora, pero qué interesante esto, sobre todo. Maravilloso, que sí. la gente sepa que ya también no se le tiene que llamar flora, y que podemos restaurarla, que hay probióticos, hay cepas probióticas como Bifidobacterium lactis BB12, como Lactobacillus rhamnosus GG, como Lactobacillus casei 431. Hay muchas cepas que ayudan en algo, entonces sí podemos, por supuesto, tener recursos. Sí, algo que quiera agregar, doctora, importante. Nada más que como ustedes pueden ver, realmente este es un área creciente en la que la gente se está empapando cada vez más, participa, y nosotros como médicos tenemos la obligación de dar siempre esta coadyuvancia con algún probiótico ante el uso de un antibiótico, que es el mayor agresor detectado. Y yo les quisiera agregar una situación muy importante. Recordad que todo el tema de hoy, de prebióticos y probióticos, pero sobre todo el probiótico del que se habló, de la microbiota, son gérmenes o son bacterias coadyuvantes para un estilo de vida y mejorar el estilo de vida de cierta comunidad, de cierta salud, de cierta población. Pero lo más importante es entender que nuestra alimentación la debemos de corregir, porque de ahí viene el problema de esa devastación que está generando nuestro tubo digestivo. Los partos, la falta de partos y el incremento en cesáreas, la falta de lactancia y el uso de dietas, de fórmulas lácteas, los viajes, el uso de medicamentos y la dieta. Ajá, ¿los viajes por qué? Cuando cambiamos, por eso es la diarrea del viajero, cuando cambiamos, para nosotros la venganza de Moctezuma, también hay un cambio en la población bacteriana. Del país, no, que no pase eso. Sí hay que salir. Muy bien. Bien. Bueno, pues coman bien, balanceados, cereales, todo de forma balanceada, lo más sano posible. perfecto. Pues qué interesante, cuántas preguntas, cuánto like. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos dentro de 8 días. Va a venir el doctor Salvador Valencia, que viene dentro de 8 días. ¿Te acuerdas que viene algunos días de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el tema? Probablemente cirugía laparoscópica, cirugía robótica. Y en 15 días otro personaje que es bien especial, el doctor Fernando Lira, en 15 días con musicoterapia. Entonces los invitamos. ¿Otra vez el canijo Fernando? Otra vez, ya se lo ganó. Ya se lo ganó. Sí. Y convidar a la doctora que sí, cierto, tú eres el vuelva a estar encargado. con nosotros. Yo encantada. ¿Qué tema le gustaría? Lo que ustedes quieran, reflujo, síndrome intestino irritable, Vicioso. Pero dentro de la importancia para usted en la salud que estamos viviendo hoy en nuestro país. todo tiene que ver con microbiota, por supuesto, síndrome intestino irritable, yo creo que es de las cosas que más, disbiosis por antibioticoterapias, hay muchas cosas. Si yo viene la próxima vez, si no. No, pero el impacto también sobre el impacto sobre la obesidad y todo eso. Por supuesto, sí, hay un terreno enorme. El gastroenterólogo yo creo que cada vez se tiene que familiarizar más podemos en esto. programar, ¿no? También hay un tema Para que ver nos, si puede. que nos está agobiando, el hígado graso. Esteatosis, por supuesto. El depósito de grasa tiene mucho que ver con lo que comemos. Se nos está atravesando, nada más no se nos Jóvenes. atraviesa la cámara. Sí, cambios en el micro. Sí, puede la doctora. Sí, doctora, como el mes y medio. Se Estamos. acabó. Nos vemos. Estamos, bueno, pues más que agradecerle a la doctora que nos haya acompañado, a Joseph, a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a Sai, como Fue un gusto. siempre, que nos hace favor de producirnos, y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Sai, parte importante. Las conservas son muy buenas para los programas. Nos estamos viendo todos Muchas la otra gracias. semana. Bueno, porque Gabriela ya está reclamando algo antes de que se oiga, mejor nos vamos. Hecho, gracias. Nos vemos, hasta luego.